Ya está en el estudio, ¿qué tal? El abogado Jerónimo Frigerio, especialista en políticas públicas, que está presentando su nuevo libro, Desarrollo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jerónimo? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos para todos. Bueno, un placer que hayas venido. Y la pregunta, arrancamos con ¿cuál es el planteo central que haces en tu libro, Desarrollo? El planteo central tiene que ver con qué visión tenemos que tener y qué reformas tenemos que tener para dejar de ser un país pobre y pasar a ser un país desarrollado. Después de haber trabajado en estos temas durante más de 20 años, es como que me fui anestesiando y llegué a la conclusión durante la pandemia de que seguir sin tener el objetivo de ser un país desarrollado nos estaba haciendo que nos vaya muy mal. Y entonces el objetivo para lograr salir del grupo de los pobres del mundo y pasar al grupo de los ricos implica hacer innovaciones, implica hacer reformas, pero por encima de todo implica interpretar el mundo al que estamos yendo. Y es un mundo que es distinto al que conocimos, estamos atravesando un cambio de era. Entonces, en base a eso, planteo una visión que toma ventaja de este cambio de era, que toma ventaja de la revolución digital, que toma ventaja de esta transición que estamos viendo tan confusa en el orden global donde China empieza a emerger, y sobre eso hago propuestas muy concretas para poder hacer innovaciones, pero sobre todo en base a nuestras normas, nuestra cultura y cómo nosotros podemos llevar nuestra identidad tan informal a un destino mucho, mucho mejor. Jerónimo, y pensando que estamos en Argentina, ¿no?, donde siempre lo urgente tapa lo importante, debe ser muy difícil pensar en desarrollo cuando hay tantos botones en rojo, ¿no?, en el día a día. ¿Cómo se puede pensar un país teniendo el desarrollo en primer lugar? Digo, Argentina ni siquiera tiene un ministerio, por ejemplo, de planificación a largo plazo, es todo solucionar problemas sobre la marcha. ¿Sí? ¿Cómo se puede pensar en desarrollo viviendo un contexto como el nuestro? Pues en otro país más estable tal vez esto es una norma, pero acá se complica un poco más. Pero mira qué interesante, porque justamente lo urgente te lleva a que actúes sobre lo importante. Es decir, con 20 ministerios no pudiste desarrollarte. Pero no es que Argentina no pudo desarrollarse. Ni Argentina, ni Uruguay, ni Chile, ni Brasil, ni México. Todos tienen en promedio 20 ministerios. Y con esas 20 burocracias, ninguna cruza el puente del grupo de los pobres al grupo de los ricos. Entonces los ricos podrán tener un ministerio de planificación, pero nosotros en realidad lo que tenemos que pensar es cómo rediseñamos nuestro poder ejecutivo. Y con 20 burocracias nos va mal, porque esas burocracias aplastan al sector privado y aplastan también a los dirigentes que intentan dominarlas. Ahora, como adentro de esas burocracias hay seres humanos, hay que ser muy cuidadosos, pero tenés que, al contrario, empezar a eliminar la burocracia. Eliminar la burocracia implica decir, bueno, ¿cuáles van a ser tus prioridades para pasar de ser un país subdesarrollado a un país desarrollado? Y yo planteo que necesitas nada más que 5 prioridades. Y cuando vos tengas esas 5 prioridades cumplidas, ahí podés pensar en sextas, séptimas, octavas, como es el ministerio que vos sugerís. Pero por lo pronto yo te diría que con un ministerio de Economía, uno de Salud y uno de Educación, uno de Seguridad, y uno que integre lo que es relaciones exteriores y relaciones con el interior, como puede ser el Ministerio de Relaciones Institucionales, vos tenés el ABC para poder manejar todo lo que tiene que ver con las áreas prioritarias del Estado, y que venga el que venga, sea un gobierno de izquierda, de derecha o de centro, con esas 5 prioridades puede dar pasos hacia el desarrollo. Con un adicional, yo también planteo que ese diseño sea adoptado en las 24 jurisdicciones subnacionales, todas las provincias, y en todos los municipios. Es decir, mi propuesta es alterar, uniformar, simplificar, hacer minimalista el diseño del Ejecutivo a nivel nación, provincia y municipios. ¿Para qué? Para que quede claro quién hace qué. Jerónimo, siguiendo esa línea de pensamiento, te iba a preguntar qué 5 acciones debería tomar cualquier gobierno para entrar en el camino de desarrollo. Vos recién mencionabas 5 áreas o 5 ministerios, pero en cuanto a acciones concretas, ¿en qué se tendría que focalizar el próximo gobierno? Y también para entender cuál es el criterio de desarrollo para un país como el nuestro. Bien, te digo una que es muy importante, que complementa a esta que te acabo de decir. Los ministerios de nuestro país prácticamente no tienen metodología de trabajo. A medida que ingresan, vos lo que ves es como un folclore que el periodismo describe muy bien, donde lo que hacen es reuniones, generan expedientes, se sacan fotos, porque la foto vale más que 1000 palabras, y después vemos la escuela sin terminar como si se quiere, como figura de eso. Ahora,
cualquiera que trabaja en el sector privado sabe que es necesario tener una metodología de trabajo. Ustedes acá en la radio tienen una metodología de trabajo, porque sin la metodología de trabajo no podrían ser eficientes. Es impensable que el Estado pueda ser eficiente sin metodología de trabajo. Para tener metodología de trabajo tenés que tener una, y el Estado no tiene prácticamente ninguna. Y yo lo que tomo es una que es excepcional dentro del Estado, como puede ser trabajar por proyecto, donde el Estado en algunos temas sí trabaja por proyecto, y eso vos lo podés hacer transversal a todo lo que es la gestión pública del Estado. Entonces, vos podrías tener proyectos de mediano, de corto y de largo plazo, pero por ejemplo, yendo a esa escuela en particular, vos tendrías como objetivo del proyecto construir la escuela, le darías un plazo, le darías también un monto para construir esa escuela, actividades elegibles, un mecanismo de seguimiento y evaluación y además un mecanismo de ejecución, porque en realidad la escuela no es que va la gente del gobierno y la construye, lo que hacen es planificar, como decías vos al principio, la construcción de esa escuela, contratar a un privado para que la haga y después pagarle. Ese es el camino crítico, planificar, contratar y pagar. Una medida que tiene que ver con la eficiencia del Estado, primera reforma, es organizar el Estado para que haga eso, aborde todos los temas como proyectos y planifique, contrate y pago para hacer una escuela, y ahí tenés educación, para hacer un puerto, y ahí tenés comercio, para hacer hospitales, y ahí tenés salud. Esa es, si querés, estructural. Ahora, como la línea de base es prácticamente cero, porque el Estado es absolutamente ineficiente, lo que tenés para mejorar en términos de prestación de servicio público es extraordinario. Es decir, nunca se vio algo igual donde el Estado se organice transversalmente con una metodología de trabajo en lugar de tenerlo como una burocracia donde queda claro quién manda a quién. Eso es una. Si te parece, pasamos a otra. Sí, a ver. Ok, el 99% de nuestro sector privado son micro, pequeñas y medianas empresas, pero la extraordinaria mayoría son microempresas. Nuestra realidad es microempresaria. Ahora, nosotros le ponemos en nuestro país las mismas reglas a la microempresa que a una empresa prácticamente que cotiza en bolsa o con una gran empresa. ¿Eso a qué nos lleva? A la informalidad. ¿Qué es la informalidad? Reglas que no podemos cumplir, requisitos que no podemos cumplir. Los que hacen negocios o los que hacemos negocios sabemos que cumplimos un poco, lo que es estar en blanco, y otro poco no se cumple, lo que es estar en negro. Ahora, los más pobres están totalmente en la informalidad porque trabajan, emprenden, pero sobre todo, por ejemplo, viven en viviendas que no tienen título de propiedad. Entonces, la informalidad, cuando la tenés en niveles como este, la tenés que abordar desde un lugar que sea... ¿Cómo haces reglas para que la gente que menos dinero tiene y que menos comprensión, si querés, de la cuestión regulatoria tiene, pueda estar dentro de las reglas? Hoy por hoy tenés un nivel de informalidad extraordinario y la forma de resolverlo es a través de la microempresa, regulando la microempresa. Y yo eso lo trabajé en un país muy chiquito que está al sur de México, que se llama Belice. Sí. Y en Belice, por ejemplo, lo que hicimos es un diseño para justamente darle... No decir lo que hicimos, ¿desde dónde? Desde la consultora en la que, digamos, yo asesoro en estos temas, pero fundamentalmente yo trabajo en desarrollo económico hace 20 años en todos los países. En Argentina te diría que es el que menos trabajé, es el más difícil de trabajar. Ahora, por este libro, estoy, digamos, involucrándome jamás desde la política, siempre desde lo que es la proposición de cómo se puede hacer algo constructivo, porque además esto necesita de oficialismo, oposición, 1% de grandes empresas y 99% del sector privado, que yo digo que ese 99% es el motor de la salida de esto. Y ese 99% le tenés que dar una ley que le permitas abrir, administrar y cerrar la empresa, todo en la misma ley, para que no tenga que aprender de otras leyes conexas. Decías el caso Belice y te interrumpí. El caso Belice, pero es replicable para Argentina. Sí. Digamos, en Argentina vos tenés muchas leyes, y, digamos, la gente no puede aprender muchas leyes. Y encima nosotros presumimos que se saben por todos. ¿Qué es lo que termina pasando? Nadie cumple las leyes. Todos emprenden, digamos, ¿cómo armás una empresa hoy? En Instagram, lo que tenés es una formalidad digital o una informalidad digital que simula una formalidad digital. Ahora, imagínate si vos la pudieras abrir, digamos, porque una ley te lo permite, en blanco y abrirla a partir de tu teléfono celular, pagar un solo impuesto que sea una tarifa plana a fin de año de lo que ganaste. Y si no ganaste nada, no pagas nada. Que la contabilidad del gobierno te la dé en el teléfono celular. Y que lo mismo que estás haciendo en la informalidad, que tiene que ver con contratar y desvincularte de personas, lo puedas llevar al blanco. Todo ese capital informal que tenés en la economía, que Hernando de Soto decía décadas atrás, es el capital informal que tenés que traer a la formalidad. Tráelo ahora. Tenés dos grandes, me hacías una pregunta concreta, ¿qué haces ahora? Tenés dos grandes recursos.
y no van a venir del Fondo Monetario ni van a venir de la banca. El país está, si querés, quebrado literalmente y tenés que ser creativo, tenés que trabajar con lo que tenés. Lo que tenés es el sector informal. La única manera que tenés de aspirar esos recursos informales es a través de la microempresa, con una gran simplificación regulatoria y digitalización que te permita que todo el dinero que tenés en la microempresa te ingrese en la formalidad masivamente. Esa es una. Y la segunda es abrazando la revolución digital. Básicamente vos lo que tenés es millones y millones de personas que están invirtiendo en blockchain. Primera generación, la más fácil de ver, Bitcoin, que es un proyecto de reserva de valor. Segunda generación, fácil de ver, Ethereum, donde ves finanzas descentralizadas. Tercera generación, contratos inteligentes. ¿Qué es lo interesante? Son igual de informales que nosotros. Y el mundo todavía no define ni qué son esos activos digitales, ni cómo se van a hacer que se paguen impuestos por esos activos digitales. Pero tienen algo que es genial. Son informales e emprendedores, como tenemos que ser nosotros. Abrazarlos, permitir tokenizar nuestra economía, es darle una fuente de ingreso extraordinaria a un nuevo modelo de globalización que ya se impuso sin pedir permiso y que va a hacer que puedas tener, a través de la tokenización, billones de dólares en activos dando vuelta. Las capitalizaciones de mercado de estos proyectos son gigantes. Para un país pobre como el nuestro, que está buscando plata, es más fácil encontrarla en la digitalización o en el mercado informal que ir a buscarla a los mercados de Wall Street con ley Nueva York, o ir a buscarla al Fondo Monetario con condicionalidades que están, digamos, que no están funcionando porque también son antiguas. Jerónimo, recién, mencionabas tecnología, nuevas tecnologías. Pensaba también en la generación de la riqueza para el país, de algunas fuentes genuinas, sobre todo en los últimos años, donde aparece claramente Vaca Muerta como fuente de energía, y después está todo el tema del litio, ¿no? Que floreció sobre todo en los últimos años como una posibilidad. No es la economía informal, son dos sectores, digamos, muy poderosos. ¿Crees que ahí también uno puede encontrar alguna fuente de desarrollo para el futuro del país? Ni vos ni yo con una pyme vamos a ir a sacar litio. Está claro que no, por eso digo, está en otra dimensión. Pero digo, vos hablabas de lo pequeño, sí. Pero yo te planteo algo por ahí más macro. ¿Eso también forma parte de una estrategia de desarrollo a futuro? Correcto, a eso me refiero con el 100%. El 1% de grandes empresas son las que van a ser extractivas de esos recursos. El 1% de grandes empresas puede conseguir financiamiento internacional para sacar de Vaca Muerta, del litio, o incluso hacer de lo que es la actividad agroexportadora recursos. Ahora, ese 1% en general es el único que subsiste la regulación del Estado. Entonces, esa alianza que vos tenés entre ese 1% y el Estado, siempre la vas a tener. ¿Qué es lo que pasa? El modelo de que ese 1% pague impuestos y después el Estado redistribuya en planes sociales y en jubilaciones, quebró. No funciona más. Ese Estado que redistribuye a partir del producido del 1% extractivo, quebró brutalmente. Hoy tenés sistemas previsionales quebrados, y yo en desarrollo lo tengo escrito a nivel toda América Latina. No es que somos los únicos que estamos quebrados con el sistema previsional. Lamentablemente las generaciones que vienen no van a jubilarse, y lo que pueden llegar a tener es como si fuera un subsidio mínimo, pero es como el sistema que quedó quebrado. Y el sistema de planes sociales, que yo veía que lo hablaban también en la entrevista anterior. Digamos, los planes sociales, digamos, fueron una especie de emergencia. Yo trabajaba en organismos multilaterales cuando recién se diseñaban, hace 20 años, y digamos, no tiene sentido mantenerlos durante 20 años. ¿En qué momento haces la evolución hacia lo que es toda una economía que vaya justamente a desarrollar el sector privado? El sector privado que vas a desarrollar más factiblemente sea la microempresa. La microempresa la vas a estimular con regulación muy simple y prácticamente cero costo, cero tiempo, cero complejidad para que haga negocios. La gente se va a tener que inventar masivamente sus proyectos, sus trabajos, algunos por vocación, otros por necesidad. Pero en cada creación de trabajo, y no hablo de empleo, hablo de trabajo, alguien va a salir de la pobreza. Es decir, la manera en la que vos vas a también aspirar todas esas personas que el Estado ya no puede financiar es a través de la microempresa. Por eso cuando vos me preguntabas al principio, bueno, ¿cómo reformás? ¿Cómo es lo urgente? Esto es lo urgente. Lo urgente es hacer un Estado minimalista y
soltar el potencial informal de tu economía a partir de la optimización regulatoria y la digitalización para que tu microempresa pueda hacer lo mismo que hoy está haciendo en la informalidad, en la formalidad, y que esa microempresa además pueda tener, por ejemplo, la capacidad de ir escalando, porque no la vas matando regulatoriamente, y fomentar además una visión regional, que es otra de las cosas que propongo en el libro. ¿Por qué? Ningún país pasa de pobre a rico en América Latina solo. No pasó Argentina en su momento, no pasó Brasil, no pasó México, no pasa Uruguay, no va a pasar Uruguay solo, no va a pasar Chile. Todos los países, al igual que cuando nos liberamos, que Bolívar decía, la patria es la América, así como pudimos tener un sueño independentista que requirió de colaboración entre los San Martín y los Bolívar, hoy por hoy tenemos, si querés, la misma necesidad de colaboración. Argentina puede liderar ese camino, haciendo de su Estado un lugar minimalista, adoptando reglas para la microempresa, adoptando una metodología universal por proyecto, pero fundamentalmente, si logra hacer eso, y Brasil, por ejemplo, lo copia, y México también lo copia, y Uruguay y Chile, ¿cómo se vería desde el lado de los países ricos, desde ese 20% que yo describo? Hoy por hoy nos ven como una región que duerme la siesta, como una región que realmente no innova desde que empezó el milenio. Ahora, imagínense que voluntariamente, ya no hablo ni siquiera de tratados, que voluntariamente pudiera haber una alineación institucional, una alineación de reglas, un fomento desde nuestra economía pensada por nosotros mismos. No vamos a cruzar con los estándares OSD, no vamos a cruzar con las recetas. De hecho, mira, si querés te lo planteo. Nuestra visión regional tiene que integrar para que nosotros pasemos desde lo que somos, no desde lo que no somos. Hoy por hoy se nos pide que seamos, y lo ves desde cómo es la mirada de lo que se espera de nosotros. Se espera de nosotros cosas que nosotros no podemos dar, así como nosotros esperamos de la política, cosas que la política no puede dar. Estamos hablando con Jerónimo Frigerio a propósito de la presentación de su libro Desarrollo, y yo te quería preguntar, Jerónimo, con respecto a lo que decías y también pensando en lo que hablábamos con el entrevistado anterior sobre distintos países del mundo, y cuánto nos serviría a nosotros traer lo que pasa en otros países a nivel éxito en Argentina, no para copiar, sino para de alguna manera tratar de implementar algunas cuestiones que pudieron solucionar afuera y que tal vez nos sirven a nosotros. La pregunta es genial porque está en nuestra cultura pensar que lo de afuera lo podemos traer. Y los problemas de uno los resuelve uno en su casa. Digamos, obviamente puedes tomar buenas experiencias. Pero, por ejemplo, tenemos las reglas implantadas de Francia. Las trajeron los españoles y los portugueses, pero son reglas que nos implantaron. Ellos con los años se fueron dando cuenta que les fue mal y las fueron cambiando. Nosotros las tenemos igual, cada vez más burocráticos. Copiamos la Constitución de Estados Unidos. A ellos les sirve, pero a nosotros no. Estonia está totalmente digitalizado, pero lo hizo con su propia identidad. Claro. A lo que voy es, el problema no va a venir alguien a resolverlo. Esto es un diálogo público-privado, donde vos lo que necesitas es casi aceptar qué es lo que sos y cruzar desde tu cultura. Por eso también hablas de innovación y de creatividad, ¿no? Que son dos componentes fundamentales en este tema del desarrollo. Yo te hago una pregunta, en esa misma línea, ¿vos no dirías que nuestra sociedad argentina es hipercreativa? Sí, no tengo ninguna duda. Okay. Sí, incluso muchas veces, yo no sé si les pasa, pero uno conociendo equipos de trabajo y equipos técnicos, ¿no?, del sector público, yo me he encontrado con gente muy talentosa, muy creativa, he estudiado con algunos de ellos y sé que son súper habilidosos, incluso cuando ves la formación que tienen te sorprende. ¿Y por qué esas ideas de los equipos técnicos, probablemente, no digo de todos, tal vez una porción chiquita, pero por qué no suben, no llegan, uno no las ve en la práctica? ¿Por qué queda ahí todo? En general, cuando uno no entiende algo, no es porque eso esté mal hecho, es porque hay un negocio que explica que eso no se implemente. Entonces, esos negocios los rompes, si querés, haciendo un Estado minimalista que provea estos servicios básicos. De esa manera vos como que te podés concentrar en, digamos, el Estado hoy por hoy es el negocio más grande de todos los países de América Latina. Eso es lo que, si querés, tenés que terminar rompiendo a partir de una estructura minimalista, donde la administración de esa estructura minimalista y con una metodología de trabajo elimine en gran medida la posibilidad del negocio o el negociado en torno al Estado. Pero esa estructura minimalista no te genera también un ruido, por ejemplo, en el sistema de sindicatos que tiene Argentina, que es muy poderoso cuando lo compara con otros países. Es muy buena la pregunta, porque yo te pregunto, ¿es muy poderoso? Digamos,
digamos, es... Bueno, si uno mide el poderío por la capacidad de movilización o de chispa que puedan prender, y bueno, yo te digo que sí, que es digamos, poderoso. Obviamente, tal vez no es tan poderoso como Francia, pero digo, es un espectro complicado, ¿no? Cuando uno piensa en que eso que vos estás diciendo por ahí se puede leer como la reducción, el famoso ajuste del Estado, ¿no? Y que haya menos trabajo en el Estado en un país que viene incrementando, ¿no? El empleo público. Corrijo sobre, si querés, sobre lo que... No, para construir sobre lo tuyo, obvio. Si querés. Digamos, si vos me dijeras que tenés un Estado que yo estoy ajustando, lo que estoy haciendo es optimizando, digamos, trayendo eficiencia. La eficiencia en ese aspecto no es ni de izquierda ni de derecha. Si vos me dijeras que das alguno de los servicios del Estado con excelencia, yo te diría, sí, realmente no tiene sentido tocarlo. Pero si estás fracasando en la entrega universal de proyectos que tiene el Estado, yo te diría, algo tenés que ver. Ahora, con respecto a los sindicatos, si vos me dijeras que tenés un país realmente industrializado, yo lo entiendo, pero vas camino a un país que probablemente abrace la revolución digital con o sin el apoyo del Estado. Acá el punto es, más vale que el Estado se dé cuenta que la gente igual se va a digitalizar. La pregunta es, ¿los querés digitalizados informales o lo querés digitalizados formales? No es que la gente espera ahora que el Estado le dé el servicio. La gente ya entendió que, digamos, del Estado se puede esperar poco. De hecho, creo que la lección más dolorosa que tiene la pandemia es que el Estado estuvo prácticamente 2 años cerrado y no pasó nada. Porque la gente se acostumbró a que había muchos servicios del Estado que el Estado no da. Gran parte de lo que tiene de aprendizaje la pandemia es que el Estado presente, para que sea presente, y yo en eso estoy convencido de que tiene que ser presente, tiene que ser digital, tiene que ser eficiente. ¿Cómo convertís la máquina burocrática en una máquina eficiente digital que preste los servicios que son esenciales? No para nosotros que ya, si querés, somos de la generación que empieza a quedar vieja, de nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué van a querer ellos? Que todo lo quieren desde la comunidad de lo que tienen en el teléfono celular. Salvo que vos le permitas emprender desde el teléfono celular, digamos, te das cuenta, por ejemplo, en procesos, ahora vamos a ir a elecciones, más del 30% no fue a votar la última vez. La gente ya, es decir, tenés hasta dificultad con gente que vaya a hacer la cola para hacer algo que fue importante para nosotros, que crecimos, digamos, apreciando la democracia y hoy por hoy aprecian la inmediatez. Entonces, si querés, este tiempo que es de enorme caos global, porque vos estás viendo una crisis global en Estados Unidos, estás viendo situaciones que eran impensadas tiempo atrás, desde la toma del Capitolio 3 años atrás, hasta una crisis de inflación como están también teniendo ellos dentro de sus niveles, dificultades para afrontar la deuda, y estás viendo en Francia lo que estás viendo también con el sistema previsional, el Reino Unido de pronto con autoexcluyéndose del Brexit después de estar durante siglos pregonando sobre el libre comercio y de repente se autoexcluyen, toda la matriz energética de Europa continental que los obliga a repensar por ejemplo su matriz productiva. Ese caos es extraordinario para nosotros, Argentina, porque somos expertos en caos. Ahora, Jerónimo, pero a la vez no te da la sensación como que, bueno, vos venís con una propuesta de desarrollo para Argentina, mientras tenemos un 104% de inflación anual, y quizás la gente está pensando en, bueno, ¿cómo llego a fin de mes? ¿Cómo hago para ir a comprar un producto que esté más barato? La pregunta del día es, ¿qué cosas dejaste o cambiaste de hacer por la inflación? ¿Cómo yo entiendo, ¿no te da un poco de temor que sea muy difícil de implementar? Al contrario, es fácil de implementar porque ya, digamos, te estás hundiendo a la velocidad prevista. Casi te diría, tenés 100%, ¿qué vas a esperar? ¿A tener 200, 300, 400? Digamos, ¿en qué momento reaccionás? Esta es una siesta que lleva 20 y pico de años o más. Es decir, entonces, el mundo te ve como alguien que está dormido y la reacción que vos tenés es normal, es la aversión al cambio. Es vos estudiaste algo que era otra cosa y no funcionó, pero es como que decís, bueno, es porque está mal implementado, el vehículo está mal implementado. Digamos, estamos nosotros convencidos de que podemos esperar algo del Estado organizado de esta manera, burocráticamente, que no da. Digamos, y es como que lo aceptamos como alegremente, es decir, nosotros vemos como los trámites del Estado aplastan al emprendedor cargándole tiempos, costos, complejidades. Te diría, los trámites nos aplastan, punto. Claro, sí. Bueno, porque, los trámites, pensando en todo, ¿no? Bárbaro. Sí. Los trámites nos aplastan, pero no, es como que no reaccionamos, nos aplastan 1 año, 2 años, 3 años, tenemos 100% de inflación, y vos me haces una pregunta y casi que yo te pongo un espejo y te digo,
la pregunta la responde el mismo espejo. Es decir, me parece una pregunta, si querés, atinada antes del cambio de era. Ahora que estamos en un cambio de era, te digo, probablemente seamos la generación que tiene que pagar el costo de hacer reformas, que los beneficios lo van a ver las generaciones que vienen, pero que si no lo hacemos, el legado que les vamos a dejar es muchísimo peor que la foto actual. Bueno, Jerónimo, muchísimas, pero muchísimas gracias. Apasionante hablar de desarrollo, sí. La verdad que... Y porque arrancamos... A uno le gustaría que el gobierno de turno esté pensando en estas cosas, ¿no? Pero no, bueno... Y que tienen que ver con los proyectos de la Argentina, claro, de más de mediano y largo plazo, claro, porque si no estamos viendo, bueno, cómo hacemos para que baje el precio de la botella de agua, pero necesitas un plan de desarrollo integral para que realmente, claro, la Argentina se transforme en otra cosa, claro, y no sea esto, bueno, que dice Jerónimo, que estamos durmiendo la siesta. Sí, llegaron muchos comentarios y preguntas también, pero bueno, no llegamos. Sí. Como quieran ustedes. Una más. Una, Pablo desde Barcelona. ¿Considera que sería la gran oportunidad de Argentina para incorporarse al BRICS y triplicar sus exportaciones? Mira, todo lo que tiene que ver con organismos, con integración, Argentina lo puede hacer. Hasta ahora no han habido grandes resultados de Mercosur, BRICS, ni siquiera en todo lo que fue coordinación, como todo lo que son clubes, hasta ahora no tuvo grandes resultados. Por eso yo lo que planteo es como si fuera una cooperación voluntaria, en términos de que, supongamos, si Argentina se moderniza y con el ejemplo se alinea, no necesitas casi, te diría, tender puentes más allá de lo que puedes hacer bajo esa alineación donde vos digas, estoy organizado igual que, digamos, mi nación, mi provincia, mi municipio están organizados igual que el país de al lado, e igual que el país de al lado, e igual que el país de al lado. Estoy hablando de una región que podemos ser 700 millones de personas, el 10% del mundo, 20 países, con la potencialidad de pasar de pobres a ricos en procesos que antes demoraban 200 años y que un país como Estonia, digamos, con su chiquitito y con todas sus dificultades, en 20 hizo enorme progreso. Bueno, Jerónimo, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y tendremos el libro de desarrollo para el fin de que viene, lo así sorteamos, se lo podemos regalar. La semana que viene. Claro. Un placer, saludos a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces estábamos con Jerónimo Frigerio, especialista en políticas públicas.